Muchas bendiciones de parte del Dios Todopoderoso, grande, Rey de Reyes, en este nuevo día, en esta nueva oportunidad que nos da el Señor de congregarnos delante de su presencia. A pesar de la distancia, seguimos buscando la presencia del Rey de Reyes, con la esperanza de pronto volvernos a encontrar en un mismo lugar, pero por ahora en el Espíritu nos unimos para estar delante de Dios y darle a Él la alabanza y la adoración que Él merece. Cerremos los ojos un instante, vamos a orar para entregar este tiempo en las manos de Dios. Señor Dios, Rey Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en este momento delante de tu presencia colocamos este tiempo en tus manos para darte a ti la alabanza, darte a ti la honra, darte a ti la adoración, poderoso Rey. Rogarte que seas tú ministrando nuestra vida, llenando nuestros corazones, hablando a nuestro ser, a nuestra vida, Señor Dios, que seas tú, Señor Dios Santo, quien dirija este tiempo en nuestra vida, Señor. Que si podemos compartirlo con familia, Señor Dios Santo, que cada uno de nosotros esté dispuesto en reverencia delante de ti. Que si estamos solos, Señor Dios, sepamos que tú estás con nosotros y seamos llenos de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Queremos darte a ti la alabanza, la honra y la adoración, poderoso Rey. Te exaltamos, Señor Santo, te glorificamos, te damos a ti la honra y el honor, poderoso Dios. Llénanos en este día, en este tiempo, que es un tiempo para ti, para glorificarte, Dios. Amén y amén.
Gloria a Dios, y hemos estado hablando acerca de lo que es la santidad. Y hemos visto la parte en la definición de lo que corresponde a consagrado a Dios, lo que tiene que ver con consagrarse a Dios, e inclusive hablamos de las vestiduras sacerdotales, viendo cómo todo eso implica en la santidad hoy en día, tanto como se estableció en el Antiguo Testamento a como lo vivimos hoy en el Nuevo Pacto en Cristo Jesús. Pero hablando de la definición de santidad, como ya hemos hablado antes, hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte, que es apartado del pecado. Hemos dicho que santidad es consagrado a Dios y apartado del pecado. Entonces vamos a buscar en el libro de Gálatas capítulo 5 y vamos a leer del verso 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí encontramos un contraste entre lo bueno y lo malo, entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Podríamos decir incluso entre lo que es santo y lo que es pecado. Entonces vamos a desglosar, nos vamos a mover en este pasaje solamente. Volvamos a leer el verso 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Miremos que en este pasaje, en este versículo, la palabra Espíritu está con mayúscula, o sea que se refiere al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos andar en el Espíritu Santo y no satisfacer los deseos de la carne. El término carne hace referencia usualmente a la tendencia pecaminosa humana, o sea, la tendencia del ser humano a hacer el pecado, ¿sí? Y en este pasaje encontramos una lista bastante extensa y bastante interesante de una serie de conductas que para el Señor son de condenación, son pecado. Están en el verso 19, 20 y 21. Volvámoslas a leer. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos que hay una lista bastante extensa y bastante variada de una serie de pecados, ¿sí? Comienza con los delitos sexuales. Habla del adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. El adulterio pues es la actividad sexual fuera del matrimonio. Cuando la persona está casada, cualquiera de los dos, ese tipo de actividad se considera un adulterio y se llama así y es pecado para el Señor. Fornicación hace referencia más o menos a lo mismo, pero cuando ninguno de los dos está casado. Inmundicia hace referencia también a más o menos lo mismo, pero cualquier clase de desviación sexual, que es más o menos el contexto en el que se habla en este pasaje. Y lascivia no es la acción como tal, sino el deseo de hacer lo malo. O sea, mira que el Señor nos habla a nosotros acerca de lo que es cometer el pecado, pero también la intención de hacerlo, ya de parte del Señor, hace referencia a algo que no es correcto delante de Dios. Se llama dentro de la lista de las obras de la carne, o sea, las cosas malas que nuestro deseo pecaminoso, nuestra conducta humana, deseando hacer el mal, nos lleva a ejecutar.
Entonces en este caso la lascivia como tal hace referencia a ese deseo intenso de hacer el mal. Porque para el Señor eso es fundamental en nuestro contexto, porque se supone que nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu tiene que ser íntegro para Dios. El apartarse del pecado implica que mi cuerpo se aparte del pecado, pero también mi alma y mi espíritu. Entonces, mire que también continúa entonces nuestra lista, vamos a poner aquí la lista, esto que es de toda esta serie de delitos y pecados, y continúa hablando más o menos, por agruparlo de una forma, aunque en verdad esta lista no tiene como un orden preciso o específicamente una jerarquía entre los pecados, sino que prácticamente todos están en la misma lista. Pero continúa hablando de dos que harían referencia a pecados espirituales, que es la idolatría, que es adorar a otros dioses. Y pues en esencia el único Dios es el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del universo. Pero nosotros podemos darle el título de Dios a prácticamente cualquier cosa. Lo que pongamos primero antes que a Dios, le estamos dando el título de Dios, ¿sí? ¿Qué puede ser otros dioses? Lo usual y lo común es lo que vemos en otras culturas que adoran ídolos, figuras hechas de yeso o de barro o de madera o de oro, ¿sí? Que le asignan poderes, consideran que tienen poderes y los adoran y le piden que los bendiga, le piden que envíe la lluvia, que le vaya bien en las cosechas. Todo eso es idolatría. Inclusive todo lo que tiene que ver con poder que no viene de parte de Dios también es idolatría. Por ejemplo, hay gente que considera que colgando una mata de sábila detrás de la puerta, eso le va a traer buena suerte, o tener una herradura, o tener una espiga de trigo le va a traer bendición en los alimentos. Y se le está asignando capacidades o poderes que tiene Dios solamente a las cosas, a los objetos. Pero idolatría también puede ser que yo estoy más pendiente de la moda, de tener el mejor celular, de tener el mejor vestido, comprar la mejor cosa, y la moda se me convierte en mi Dios. Yo estoy más pendiente de eso que del Dios mismo. Para otras personas inclusive el deporte puede ser su Dios. Van más pendientes del fútbol, del partido, que no pueden ir a la iglesia porque están en el partido de fútbol o porque está en la competencia de ciclismo o en lo que sea, y lo ponen aparte a Dios para estar más pendientes de esas cosas. Eso también sería idolatría. Y así en esencia, cada vez que nosotros le damos el primer lugar de nuestro corazón a algo que no es Dios, eso es idolatría. Pero mira que está idolatría y hechicerías. Hechicerías es referencia a todo lo que tiene que ver con magia, con brujería, con el horóscopo, con lo del tabaco, con que le lean la mano, cualquier cantidad de cosas. Ir a donde el rezandero para que le rece tal cosa y le vaya bien en tal negocio, o para que la persona se enamore de él o de ella. Todo eso es hechicería, todo eso entra dentro de la magia, la brujería, y Dios condena todo eso. Y mire que tenemos como una lista de pecados que uno dice, pues, uy, no, tremendo, sí, o sea, hacer eso se sabe que es malo, sí, eso es feo, eso no es correcto, no sé qué. Entonces aquí vemos que la consecuencia, el resultado final de todo esto, por decir una sola cosa, es perder la vida eterna dada por Cristo. Es decir, o sea, cada pecado de estos tiene sus propias consecuencias, ¿sí? Si la persona comete adulterio, pues una de las consecuencias va a ser que su matrimonio se va a desbaratar, ¿sí? Pero si miramos al final de cuentas de toda la lista, todas van a llevar también a que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, perderemos la vida eterna. Aquí hay que ser claros en varias cosas. Una es que el Señor nos muestra que uno puede arrepentirse del pecado, apartarse del pecado y volver al Señor, ¿sí? Que eso es lo que nos permitiría nuevamente volver a andar en el camino de Dios, porque no somos perfectos. La posibilidad de caer en cualquiera de estas, mire, por ejemplo, iras. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste rabia? ¿Y cómo lo manejaste? Son cosas que nosotros debemos reflexionar. Cualquiera puede caer en cualquiera de estos pecados que están en esta lista, ¿sí? Pero el Señor termina diciendo que los que practican tales cosas, llega un punto en el que la persona comete un pecado y no le pasó nada. Entonces, como cree que no le pasó nada y que no pasó nada, entonces vuelve y lo hace. Y como volvió y lo hizo y no le pasó nada, entonces vuelve y lo hace, y llega un punto en el que termines por practicar eso tanto que ya ni siquiera le importa.
ni siquiera se arrepiente, ni siquiera reflexiona con relación a eso. Y se aparta de Dios y se condena. Entonces, el Señor nos está mostrando que nosotros debemos apartarnos de esto, estar pendiente de no caer, y si llegamos a caer, levantarnos. Por ejemplo, mucha gente tiene un problema muy serio con el alcohol, con la cerveza, el ron, el trago, lo que sea. Y resulta que es muy juicioso, pero cuando los amigos lo invitan a salir a tal parte, o cuando va a jugar fútbol, o cuando alguien está cumpliendo años, o cuando se reúne la familia, se echa a botes. Se empezó a tomar sus cervezas, sus tragos, se emborrachó y pasó de todo, ¿sí? ¿Esa persona se condena? Pues esa persona está en la oportunidad inmediata de ponerse a cuentas con Dios, de arrepentirse, pero arrepentirse de corazón. No es decir, uy Señor, sí, sé que lo hice mal, pero el próximo viernes cuadramos cuenta otra vez. No, es que yo de verdad me aparte del pecado. Que si yo sé que si voy a salir con Juancho y con Toño y con no sé quién, y ellos me van a invitar a tomar trago, pues entonces no voy con ellos. No, sencillamente no voy. Ah, pero ¿cómo así? No, vamos a charlar nomás. Sí, pero uno ya sabe a qué lo están invitando realmente. Y si uno sabe que eso le va a hacer problemas con Dios, pues me aparto del pecado. Debo buscar apartarme de eso. No, esto que más bien venga, yo los invito a mi casa a almorzar. Entonces hace un almuerzo bien rico, hace otra cosa, pero nada que tenga que ver con trago, porque sabe que no lo puede manejar. Sabe que va a tener problemas con Dios, sabe que va a caer nuevamente en el pecado. Y si yo estoy apartándome del pecado, el plan es que me aparte de verdad, no solamente de palabra, sino que realmente yo decida consagrarme a Dios apartándome del pecado. Entonces, miremos que es que resulta que nosotros estamos predispuestos física, humanamente, hacia las cosas que son pecado, ¿sí? Por ejemplo, estamos predispuestos a pelear, a insultar, ¿sí? No es común que uno se machuque un dedo y uno diga, uy, Dios mío, bendito, ay, ay, ay. No, lo común en la sociedad es que se machuca un dedo y eso suenan unas palabrotas espantosas, ¿sí? Pero cuando uno empieza a conocer de Dios, empieza a estar pendiente de en esas cosas no fallar. Yo me estoy consagrando a Dios, me estoy apartando del pecado, entonces si llego a machucarme, entonces yo mejor no digo nada. Y así puedo manejar las cosas con el Señor. Pero nosotros estamos predispuestos a eso, inclusive mentir. Es más común que una persona diga, uy, ¿ahora qué me invento? A pensar realmente, ¿y ahora cómo hago para decir la verdad? ¿Sí? Porque ¿qué sucede? Si yo pienso ahora qué me invento, estoy buscando que yo diga una mentira. Y Dios no respalda las mentiras. En cambio, Satanás es el padre de las mentiras. Entonces, si yo estoy buscando cómo decir una mentira, me estoy alejando de Dios. Mientras si yo digo cómo hago para decir la verdad, estoy buscando la ayuda de Dios. ¿Y qué mejor, la ayuda de Dios o la ayuda del mundo, la de Satanás? Pues entonces nosotros tenemos que estar claros en eso. Nosotros estamos acostumbrados, o es más común buscar burlarse de la gente, buscar hacer daño, buscar hacer lo malo. Esas son las obras de la carne. Pero entonces, por otro lado, aparte de las obras de la carne, hay otra sección en este pasaje que son los frutos del Espíritu. Espíritu está con mayúscula, hace referencia al Espíritu Santo. Leamos el verso 22 al 24. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si miramos esta lista de los frutos del Espíritu, son lo mejor que hay. Mire, amor. ¿Quién no necesita amor? ¿Quién no quiere amor? Pues todos. Gozo, que es alegría constante todo el tiempo. Paz. La paz no la podemos comprar. Todo la necesitamos. Y eso requiere paciencia, benignidad, bondad, fe. Bueno, y todos los frutos del Espíritu Santo son lo mejor. Son buenísimos, tanto para nosotros personalmente, como nuestra relación de pareja, como relación con nuestra familia, como para con la sociedad. El ideal es ese, que nos enfoquemos en los frutos del Espíritu Santo. Pero miremos que el verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, hablamos de tomar tu cruz, que tomemos nuestra propia cruz, hace referencia a hacer morir los pecados, hacer morir los deseos de la carne, morir a esas cosas, o sea, que ya no me importe, ya no las desee, ya no me interesen, y llegar a un punto en el que inclusive las rechace, las aborrezca. Y eso es lo que hace referencia lo que dice el verso 16, leámoslo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Verso 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces notemos que el plan es llegar a un punto en el cual no queremos hacer los deseos de la carne, sino que los rechazamos y realmente lo que deseamos hacer es andar siempre con los frutos del Espíritu Santo. Mire que ese es el plan, porque la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Dice para que no hagamos lo que queramos, pero es en el contexto de que sepamos qué hacer y qué no. Y miremos qué nos conviene hacer y qué no nos conviene hacer. Y de esa forma logremos lo que Dios tiene para nosotros, la bendición de Dios para nuestra vida en la santidad que nosotros andamos. Porque es que mire que dice el verso 18 que si nosotros somos guiados por el Espíritu ya no estamos bajo la ley, porque estaríamos cumpliendo la ley que Jesucristo cumplió al morir en la cruz por nosotros. Estaríamos llevando a cabo lo que Dios mismo propuso para nuestra salvación. Estamos en el tiempo en el cual nosotros podemos heredar esa bendición tan grande con el solo hecho de andar en el camino del Señor. Y los resultados y los frutos van a ser mucho mejores. Entonces, ¿cuál es el plan? Que podamos repasar en nuestra vida estas dos listas, los frutos del Espíritu, las obras de la carne, y miremos cuáles tenemos, cuáles nos falta, qué estamos cumpliendo, en qué estamos fallando. Y andemos conforme a la voluntad de Dios, hagamos lo que es correcto delante de Dios. Y le demos a Él la alabanza, la honra, el primer lugar. Que el Señor sea el centro de nuestra vida y nosotros tendremos grandes bendiciones de parte de Dios, grandes frutos, grandes cosas que inclusive hay mucho más que estudiar, pero pues por ahora, en este momento podemos ver que vale la pena el esfuerzo. No es fácil, se requiere constancia, se requiere avanzar, se requiere estar haciendo las cosas continuamente, estar siempre pendientes, pero se puede porque Dios mismo nos da la fortaleza para que nosotros andemos conforme a su voluntad. Pobreza en la que vives no es un requisito para ser humilde. Recuerda que eres tú mi hijo amado. Grandes cosas para ti he preparado. Descalzo y hambriento te he visto sufrir. Nunca he pretendido que vivas así. Mi voluntad es bendecirte. Revestirte de gloria y alegría, de gozo día tras día. Mi voluntad es levantarte, de mi poder llenarte, llevarte a otra dimensión de abundancia. Esa es mi voluntad. Al Jesús morir riquezas heredaste. Hice un pacto de por siempre prosperarte, llenarte de bendición es mi deseo. Sobre ti hacer llover maná del cielo, a toda escasez vine a darle fin. Levanta tus manos, vas a recibir. Mi voluntad es bendecir, mi voluntad es revestirte de gloria y alegría, de gozo día tras día. Mi voluntad es levantarte, de mi poder llenarte, llevarte a otra dimensión de abundancia. Esa es
Gloria a Dios. El deseo de Dios es bendecirnos siempre. El plan es que andemos siempre con el Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a presentarnos delante del Señor dándole la honra, la alabanza y la adoración. Cierra tus ojos un instante, vamos a orar. Señor Dios, Rey Todopoderoso, gracias porque tu propósito es bendecirnos, tu propósito es prosperarnos, tu propósito es derramar de tu bendición, darnos amor, darnos gozo, darnos paz, que podamos siempre andar con benignidad en nuestro corazón, con bondad, que andemos conectados en la fe, Señor Dios, siempre con mansedumbre, siempre con templanza, Señor Dios Santo, caminando en los frutos del Espíritu, Señor Dios, que hagamos siempre lo correcto delante de ti, que podamos darte a ti la honra, el honor, el primer lugar. Señor, que busquemos la santidad apartándonos del pecado, Señor Dios, haciendo morir los deseos de la carne, los deseos engañosos, porque esos deseos de la carne no llevan a ningún lado correcto, sino que nos hacen perder la eternidad contigo, Señor. Ayúdanos a caminar siempre en tus pasos, en tus planes, en tu proyecto, que siempre tenemos la honra y la alabanza, Dios Todopoderoso. Te ruego en el nombre de Jesús que derrames bendición sobre cada familia, sobre cada persona que participa del servicio, que este mensaje llegue a otras personas, Señor Dios, que la bendición tuya fluya siempre, poderoso Rey, y que andemos conforme a tu voluntad. Poderoso Dios, a ti la honra, la alabanza y la adoración siempre, en el poderoso nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Rey de los cielos. Amén y amén. La gloria sea siempre para el Señor. Recuerda que si necesitas ayuda, necesitas que te expliquen más cosas, quieres aprender más, puedes llamarnos, escribirnos, contactarnos. Recuerda que todo esto es gratis. En la descripción del video también están los datos de la iglesia para que te contactes con nosotros y podamos empezar este proceso. No es fácil, usualmente las personas no empiezan de un día para otro, ya tienen todos los frutos del Espíritu Santo y ya dejaron todas las obras de la carne. No, usualmente es un proceso. A veces hay cosas que le cuestan más trabajo que otras. A veces hay personas a las que les cuesta más trabajo una cosa y a otras les cuesta más trabajo otra. Nos puedes llamar para que nosotros te ayudemos a ver la forma en la cual podemos vencer lo que necesitemos vencer y recibir lo que necesitamos recibir, porque Dios quiere bendecirte. Y recuerda que todo eso es gratis, no importa si estás en otra ciudad, en otro país, en otro continente, estamos para servirte. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Recuerda que no estás solo, recuerda que Dios te ve.